Bien, entonces para saber si estamos hablando de una sustancia o de una mezcla es necesario estudiar las propiedades de la materia. Para diferenciar entre muestras de diferentes tipos de materias, determinamos y comparamos sus propiedades. Vamos a ver que las propiedades se dividen básicamente en dos. Las propiedades químicas, que son aquellas en que la materia cambia de composición. Estas propiedades de las sustancias tienen relación con el tipo de cambios químicos que va a experimentar una sustancia. Por ejemplo, en el caso del magnesio, cuando vimos el ejemplo de la fotografía, vimos que al combinar magnesio metálico con oxígeno gaseoso se forma óxido de magnesio, que era el polvo blanco. Una propiedad química entonces del magnesio va a ser la de combinarse con el oxígeno, liberando energía en el proceso. También tenemos acá otro ejemplo en el que una moneda de cobre metálico reacciona con ácido nítrico para formar nitrato de cobre y liberar dióxido de nitrógeno, que es este gas parduzco, y agua. Vimos que entonces el cobre cambió su composición química al reaccionar con ácido nítrico para formar el nitrato de cobre. Mientras que las propiedades físicas son aquellas en las que la materia no cambia de composición química. Algunas de estas propiedades físicas son el color, el olor, la densidad, el punto de fusión o de ebullición. Entonces, para estudiar las propiedades físicas es necesario tener en cuenta que algunas de estas dependen de las condiciones de presión y temperatura. Por ejemplo, el agua, sabemos que es un líquido claro e incoloro que se va a congelar a 0 grados centígrados y hierve a 100 grados centígrados y a una atmósfera de presión. Las propiedades de la materia, entonces, sin embargo, también pueden clasificarse de otra manera, tomando en cuenta si dependen o no de la cantidad de sustancia presente. El volumen y la masa de una muestra dependen y son proporcionales a la cantidad de materia en esa muestra. Estas propiedades, entonces, que dependen de la cantidad de materia, reciben el nombre de propiedades extensivas, como lo pueden ser entonces el volumen y la masa, que van a depender y son directamente proporcionales a la cantidad de materia. Lo que vemos acá, por ejemplo, es una foto de un mineral llamado pirita, compuesto por sulfuro de hierro, en el cual vemos que el volumen o la masa va a depender de si se trata de una muestra grande o pequeños cubitos de esta muestra. Mientras que por otro lado, el color, el punto de fusión de una sustancia son iguales si tenemos una muestra pequeña o una muestra grande de yeso, en este caso. Este tipo de propiedades que son independientes de la cantidad de materia se les da el nombre de propiedades intensivas. Bien, entonces, lo que podemos decir y resumir es que en un sistema material va a ser aquel sistema en el que nosotros vamos a focalizar nuestra atención. Un sistema material va a consistir entonces en la parte del universo que estudiaremos. Los sistemas materiales se pueden clasificar de diferentes formas. Si los clasificamos según sus propiedades, estos pueden ser sistemas homogéneos, son aquellos sistemas en los cuales los valores de las propiedades intensivas, es decir, las propias, son iguales en todos los puntos del sistema en el que se miden. Por ejemplo, presentan una sola fase. Si yo tengo un globo y hago un análisis en distintas porciones de la muestra, de esta muestra gaseosa, vemos que las propiedades intensivas son iguales. Mientras que los sistemas heterogéneos son aquellos que el valor de una propiedad intensiva varía dependiendo del lugar en el que se tome la muestra. Por ejemplo, si yo tomo una muestra del aire de combustión de la leña, es probable que no solo tenga gases, sino también tenga partículas sólidas. Si yo tomo un análisis en distintos puntos de la muestra, vemos que las propiedades intensivas varían. Un concepto muy importante que nos ayuda a diferenciar entre sistemas homogéneos y heterogéneos es el de fases. Una fase es una porción del sistema que tiene iguales propiedades intensivas en ese punto, pero varían en distintos puntos de la muestra. Si vemos esta foto, consiste en un mármol o un granito. Básicamente esta roca es un granito, pero también ocurre en el caso del mármol. Como vemos, está compuesta por distintos minerales.
Esto lo podemos apreciar porque tienen distintos colores. Entonces, lo que podemos ver es una fase de cuarzo, que es la fase blanca, una fase de feldespato, que es la rosada, y una mica, que es la negra. En la unión entre dos fases está dada por una interfase, que va a ser esta línea básicamente que separa a una fase de la otra. Si yo tomo entonces un análisis de esta porción de la muestra, vemos que la propiedad intensiva es distinta a la de la fase blanca, por ejemplo.